Greata Molthaus, 15 de mayo de 1948. La transformación de sí. Idea, trabajo, cambio de actitud. Para que un hombre cambie, es preciso que cambie sus actitudes. Comentario. Hemos hablado la última vez de ese factor intratable, que es común a todos y que descansa en lo más hondo de nosotros, y nos hace finalmente demás. Hoy hablaremos de las actitudes y de sus relaciones con este profundo factor. Las actitudes se adquirieron a causa de las influencias exteriores de la vida, tal como la educación, la patria, la religión, la posición social y sus prejuicios, y todo lo demás. Muy pronto un hombre, una mujer, llegan a ser sus actitudes adquiridas por medio de la identificación. Son, ciertamente, sus actitudes sin saberlo. La idea básica de la propaganda es inculcar ciertas actitudes en edad temprana. Si se logra hacerlo con éxito, una persona completamente inconsciente de sus actitudes se convierte en ellas. Quiere decir que, si se habla a dicha persona sobre un tema cualquiera que choca con una actitud, ya no puede oír lo que se le dice. Creo que esto explica muchas cosas en apariencia inexplicables sobre los otros y sobre uno mismo. Ahora bien, las actitudes se forman en el centro intelectual a causa de lo que se nos dice y luego actúan sobre el centro emocional. Esto es, una actitud no comienza en el centro emocional. Se inicia con las cosas que nos dicen y que aceptamos. Esas actitudes adquiridas, establecidas en la mente, hacen que todos piensen según ellas. Pensamos, en el caso de hacerlo, según esas actitudes no descubiertas. Mientras dichas actitudes sigan gobernando la mente, el pensamiento de un hombre no es libre, sino que es controlado por ellas. Sí, pero la persona no se da cuenta que las cosas suceden así. Cree pensar en libertad, desde sí misma. Por cierto, piensa desde sí mismo, pero no ve que lo que considera como sí mismo no es en realidad él mismo sino un sinnúmero de actitudes fijas, que actúan continuamente sobre él sin que se dé cuenta. El trabajo radica en arrancarse de ese lado adquirido, de modo que los centros puedan trabajar naturalmente. Si los centros no estuvieran sobrecargados con actitudes y asociaciones, nos procurarían una vida muy diferente y mucho más rica. En algún lugar de las Escrituras se dice que Dios hizo al hombre recto, pero que éste había buscado muchas invenciones. Una de ellas fue inventar lo que denomina él mismo. Pero se necesita mucho tiempo para descubrir que uno es una invención y que, en las honduras de sí, uno sabe muy bien que es así. Gurdjieff nos dijo una vez que la gente solía verlo y decirle que renunciaría a todo para seguirlo. Pero cuando se les hablaba de renunciar a sus actitudes inculcadas, se ofendían y lo abandonaban. Sobre ese mismo particular, el señor Ouspensky expresó que cuando las gentes han alcanzado cierta etapa de desarrollo interior llegaban a un punto en el que tenían que renunciar a sus creencias peculiares, ya fueran maometanos, anglicanos, católicos, cuáqueros, presbiterianos, bautistas o cualquier otra cosa. Recuerdo sus palabras. Esta, dijo, es la cosa más difícil de hacer en esta etapa. Estoy hablando de escuelas, y son muchas las deserciones. Llegan hasta ese punto, pero no pueden renunciar a sí mismos. Se refería a las actitudes adquiridas y lo difícil que es liberarse de ellas. Ahora bien, lo que quiero señalar, a modo de comentario, es que nuestras actitudes parecen descansar sobre esa intratable, difícil y violenta cosa en nosotros que con el tiempo debe ceder, para llegar a ser pasivos en nosotros mismos y oír lo que los centros superiores nos están diciendo en todo momento. Como dije la última vez, solo la experiencia práctica de que hay algo por encima de nosotros, puede obligar a esa cosa intratable a ceder y someterse. Ninguna compulsión exterior, ninguna regla o disciplina exteriores, lograrán hacerlo.
solo una larga serie de experiencias interiores que por mucho tiempo uno cree a medias pueden lograrlo. Por así decir, el hombre prehistórico, huraño, violento, ha de llegar a transformarse en alguien que acepte todo lo que, al presente, nadie piensa aceptar. Como dije, el amor propio debe dejar el lugar al amor de él, y a este respecto, reflexionar sobre la significación del rayo de creación, puede al menos modificar nuestro pensamiento, porque nos da una idea de nuestra pequeñez e insignificancia. Hoy deseo que aquellos que han oído el último comentario, mediten sobre la cuestión, y convengan en que sus actitudes adquiridas y contradictorias reciban la fuerza secreta de esa intratable y violenta base, que las religiones ortodoxas denominan, el hombre sin regenerar, esto es, el hombre que aún no ha renacido en sí mismo. Creo, por propia observación, que es así. Ahora bien, cuando un hombre se observa a sí mismo, observa muchas cosas que tienen importancia, pero no observa sus actitudes. Hablando con exageración, puede creer que yo soy Dios, como suelen hacerlo tantos locos, lo cual demuestra cuán entrañable es esta idea a la gente. Puesto que me creo Dios, nunca se me ocurre observarlo en mí mismo. ¿Por qué? Porque doy por supuesta esta actitud. Creerse Dios es una actitud. Así, claro está, nunca se piensa en observarla. Pues bien, ocurre exactamente lo mismo con las actitudes. Se las acepta simplemente, o, más bien, se ignora tenerlas, no tomándose así el trabajo de observarlas. De hecho, no se puede observarlas como tampoco era alguien que es tan insensato como para prestarles atención. No se puede observar una cosa a la que se toma como uno mismo. Un hombre, dice el trabajo, antes que pueda moverse de donde esté internamente, debe dividirse en dos, un lado observante y un lado observado. Esto es preciso hacer que la subjetividad sea objetiva. Ha de tomarse a sí mismo como un objeto que debe observar. Pero si sigue siendo inconsciente de sus actitudes, ¿cómo puede observarlas? Toda la observación de sí que pueda hacer, se vuelve inútil debido a la subsiguiente autojustificación. Un hombre, dice el señor Ouspensky, que siempre justifica lo que observa en sí mismo no puede llegar a ser objetivo para consigo mismo. Esto es comprensible, si se reflexiona. ¿Y cómo se puede observar algo que es, por así decir, inobservable? Las propias actitudes son uno mismo. Se las toma como uno mismo. No, nada se sabe sobre ellas. No se dice, esas actitudes que he adquirido son yo mismo. Por el contrario, no se dice nada. Son lo que presupones usted. Si pudiera decir, esas actitudes son yo mismo, significaría entonces que he empezado a percibirlas. Esto es, esas actitudes empezarían a ser objetivas para usted, para las cosas, en usted mismo, que el yo observante puede observar. Pero si permanecen las tinieblas interiores, ¿cómo puede progresar? Pues bien, en este breve comentario terminaré diciendo que, si bien es imposible observar directamente actitudes fijas e inculcadas, al cabo de un tiempo se puede notar lo que resulta de ellas. Por ejemplo, se puede preguntar por qué siempre gruñe cuando se le pide hacer una cosa inútil. Suele decirse, me pregunto por qué siempre pienso que esa cosa es inútil. La respuesta es, probablemente debido a una cierta actitud fija de la que usted es totalmente inconsciente. De este modo, es llevado al hecho de la existencia de esas actitudes en sí mismo. Si tal cosa misericordiosa le ha sucedido, esto es, si el trabajo le ha concedido una ayuda interna, comprenderá que, tras esa actitud, de la cual finalmente tiene conciencia, mora secretamente ese factor intratable que nos es común a todos.
Recuerde que no puede realizar el trabajo sobre sí, a menos de preguntarse por qué dice lo que dice, hace lo que hace, se comporta como se comporta, siente como siente y piensa como piensa. Presupone imaginar que siempre se tiene razón, atribuirse a sí mismo todo lo que se atribuye. Todas estas formas de pura imaginación nos impiden ver qué significa el esoterismo, qué significan los evangelios y qué significa uno mismo.